¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos agarraron platicando de planes telefónicos. Pues buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de En el Nombre del Padre. Esta emisión es grabada. Hoy es jueves 13. No me equivoco. No. Jueves 13. Se va a transmitir el viernes 14 a las 6 de la tarde. Se los comento por si alguien quiere mandar comentarios. Con todo gusto, mande usted sus comentarios, pero los veremos o los vamos a leer hasta la siguiente semana, si es que Dios nos presta vida. El Padre tiene tiempo, Rafa también, y no surge un curso porque mañana vamos a estar en curso. Los tres. Así es. Sí va a venir. Sí, bueno. Ok. Pues, pero puede verlos también en nuestras redes sociales, que estamos en YouTube, con el mismo nombre, En el Nombre del Padre, en Spotify y en Google Podcast y varias más, con el mismo nombre, En el Nombre del Padre. Y hablando del Padre, pues el próximo domingo es Día del Padre, Padre. Hola. Buenas noches. Sí, ciertamente es una fecha particular, ¿no? Así como la madre, que comúnmente aquí en México de modo especial, porque sé que en otros países tienen otras fechas y otros momentos, ¿no? Pero aquí en México se ha hecho la tradición de en el mes de mayo celebrar a las mamás, ¿no? Dios de mayo. Y es inamovible esa fecha. Gracias Entonces, al Excelsior, creo que fue el que... no sé exactamente Excelsior, quién. Sí, puso cómo hayan Por los la 20. convocatoria propuesto, al ajá. Excelsior de... El 10 de mayo, la madre. Y es muy como particular porque en mayo se celebran muchas fiestas tanto religiosas como civiles y bueno, el trabajo. me parece ambos. también que es parte de eso, ¿no? Pero reconocer también la figura del padre pues es algo importante, ¿verdad? No es que sea un segundo plano, ¿verdad? Pero pues siempre es como la mamá más icónica, ¿no? ¿Por alguna razón? Por alguna razón, quizá el maternalismo mexicano que tenemos, ¿no? La mamitis que Aunque le dicen. estamos en un patriarcado, ¿eh? No, realmente no. Pues eso dicen, padre, ¿yo qué le digo? Pues sí, pero el mexicano es la mamá es la que quiere más. Sí, en aunque cierto se modo, diga que estamos en un Sí, patriarcado. aunque se diga lo que se diga, pero... ¿Quién manda en la casa? La mamá. La mamá. ¿Cuál patriarcado? Pues aquí estamos en un matriarcado. La Pero mamá bueno, es la ley. Digo, lo importante es pues festejar a los padres, ¿no? A los papás, la figura paterna, la figura, digamos así, de trabajo, la figura que es también icónica en cuestión de responsabilidad, de ser ahora sí, si quieres llamarlo así, el jefe de la familia, el que provee, el que proveedor. cuida, el que no sé qué, pues también es parte de esta dinámica, ¿no? Al final de cuentas es una manera de entender la importancia de las personas en su, pues no solamente digo en su rol social, porque es parte, ¿verdad? Pero sí en su dinámica existencial de una vocación que es propiamente la que al cristianismo llamamos la vocación al matrimonio, ¿no? Ok. Entonces, pues es parte de eso. Felicidades A todos los papás este próximo por el domingo. próximo domingo, ¿verdad? Y Rafita, buenas noches, perfecto. Buenas noches, buenas noches. Papá, Buenas papá, noches. papá gobierno. Pues algo así, ¿no? Ha sido siempre al Estado, ¿no? Siempre se le vincula con la figura paterna, ¿no? Ahí desde mucho tiempo atrás y pues sí, quien ejerce finalmente el poder, en este caso político, pues ciertamente tiene unas atribuciones muy parecidas a las de la figura paterna, ¿no? No en vano, aunque pues sea el Estado sea una figura que no tiene sexo, siempre se le atribuye cuestiones masculinas. Que ahora será mamá gobierno. Pero no, ni siquiera eso, porque la figura del padre Ajá. en el radicalismo del Estado es un paternalismo, o sea, al final es una sobreprotección conveniente o convenenciera. Eso es lo que llegamos a visualizar como cultura mexicana, que el paternalismo es protector. ¿No es más protector el maternalismo? Es que las dos, pero si tú te das cuenta, la acción del paternalismo como una radicalidad o una cuestión extrema, es la acción propiamente de implantar un poder, pues, ¿Cómo veía Don Bosco la figura del padre? Él la veía como
el padre, digamos así, el Abba, el que te ama. Él ¿no? decía tierno como un padre, pero firme como O sea, un militar. Don Bosco es disciplina, pero amorevoleza. O sea, ¿Disciplina con amor? ¿eh? Disciplina con amor y amabilidad. Claro. O sea, no puede haber una amorevoleza si no hay una disciplina también, pues. O sea, no es solamente corregirte, es orientarte, es guiarte. O sea, ya es como que otra dinámica, ¿no? ¿Y Pero el gobierno nos disciplina? no, el gobierno lo que hace es disciplina, pero a través de la obligación y la legalidad, pues que ya es otro asunto, ¿no? Digo, es parte de eso, pero a lo que nos referimos, o al menos yo la idea que tengo es que el paternalismo eventualmente es una cuestión de sobreprotección, pero a conveniencia del padre. Es decir, por un lado es quedar bien, ¿no? Con el que está protegido. Segundo, condiciona y domina, pues. O sea, es dominación, porque al final el paternalismo es, pues ya te di, ¿verdad? Y ahora me toca a mí. ahora me toca a mí y tienes que hacerlo y tienes que... Y lo que yo te diga es lo más conveniente. O sea, ya es una cuestión de dominio, pues, ¿no? O sea, de dominación. Hablando de paternalismo Ya radical, o sea, de ese paternalismo mal entendido, pues. como el gobierno. Ya paternidad es otra cosa, ¿no? Ok. Y el ser padre, pues en ese sentido de paternidad, pues implica propiamente este elemento que decíamos entre sí, amar al hijo, pero también disciplinarlo, corregirlo. Paternidad es dentro de la área darle esa biológica, ¿no? pauta. Nada más. O sea, paternidad es la visión. Bueno, si vas fisiológica. todavía, sí, vas a lo fisiológico, o sea, lo primero es lo fisiológico, ¿no? Pero ¿quién dice? No es el padre el que da la vida, sino el que El que te educa. el que te educa, el que te El que te acompaña, el forma. que te forma, ¿no? Porque paternidad precisamente es eso, lo biológico, ¿no? O sea, es el padre, la madre. Pero yo digo en la actitud o en las formas Ujú. ya de aplicación o de analogía, pues ciertamente que el gobierno se vuelve paternalista, pues. En el sentido que usted nos comentó. Sí, en el sentido de que es ese dominio de decir, yo te proveo, te doy, pero tú tienes que seguir esta regla y si te sales de esa regla ya es una sanción, una obligación de tipo tal cual intransigente, ¿no? Y Que es muy de eventualmente, América Latina, ¿no? pues de todos lados, También en Italia. las monarquías, Bueno, pero en la época actual. bueno, digo, actualmente es lo mismo, o sea, O sea, Italia, usted que ha tenido oportunidad de vivir en Italia un buen rato, ujú, también se da cierto claro, y paternalismo. en Italia más, En serio. sí, Que por cierto se dieron de guamazos ayer, los italianos. ¿así? En el Parlamento se dieron con todo. Ah, no era Pero a guamazos. yo oí que no había habido otro, ¿en cuál había? Que se dieron sí. Yo me enteré de Italia que sí se dieron. No me acuerdo si era. Con Yo uso he de escuchado silla de también. ruedas. Ajá. Sí, no, sí se Ay, ve. no. Pero, Yo por pensé ejemplo, que solo en México, pero. No. porque incluso ahí en la idea de la. De esa estructura familiar, digamos así, nuclear, Ujú. de tipo clásico o padre, Tradicional. madre, es todavía muy vivido en La la parte. natural. En la parte de Italia, todavía viven mucho eso. Muy tradicionalistas. Muy del padre, el padre que Ok. es el jefe, es el... Entonces no creas que solamente nosotros. ¿no? ¿Y vamos a caer en un maternalismo, Rafa? No. O sea, tenemos un cambio de. ¿Pero te refieres a un maternalismo político? Pues o- es que del Papa. Bueno, del dicen Papa, no del que Papa. Margaret Thatcher era peor que un, Que era, sí, un claro. varón. Sí. Margaret No, sí, no la Thatcher, conocí. esta, la alemana, esta... Angela Angela Merkel. Angela Merkel. ¿Cuál es la otra de Chile? La... había una chilena y una todavía brasileña, una... Bachelet. Bachelet. Michelle y Bachelet en Chile y Dilma Rousseff. Dilma pues, Rousseff en en Brasil. Brasil. Había otra en Centroamérica también, no me acuerdo. O en Centroamérica ha Ahorita estado- hay una peruana. Bueno, en No, pero Centroamérica ese es el en- problema otro del Perú. Bueno, ya. En Guatemala está Violeta Chamorro, que había Ajá. sido esposa de justamente sí, de sí, un, de del un Daniel, presidente. ¿no? Sí, Del y Daniel. Pero entonces caeremos en un maternalismo en México, No creo. Rafita. yo no creo. Finalmente el poder del Estado es como tiene que ser. El Estado tiene que ejercer sus atribuciones y su atribución es el ejercicio del poder del gobierno, de la administración. Lo que sí definitivamente creo yo que puede haber es un modo distinto del ejercicio del mismo poder, ¿no? Del pasado a la que viene. Y de todos los que han venido, ¿no? Pues finalmente a eso sí no ¿Tú sí sabemos. visualizas que la presidenta electa va a romper un régimen
¿Y va a cambiar la forma de gobierno? Tendría muchas opciones para hacerlo y sobre todo de que llega con un gran respaldo popular para poder hacerlo, ¿no? Entonces, Que es otro tema. yo sí creo que... O sea, ¿cuántos millones de que es muy mexicanos distinto. tienen derecho a votar? Mira, aquí tengo los datos. 111 millones, ¿no? Pero el porcentaje... La lista es el nominal... Esa es la bronca. O sea, aquí quizá a lo mejor, digamos, teniendo el total de los votantes, no es tanto el total, sino el porcentaje de los votantes que optaron. Pero Entender esta parte de, fueron 35 millones ¿De qué? de votos para... 35 millones 833 casi 36 millones. De un total de 60 y cachito millones. 60 millones 115 mil votos. Pero del total de las personas que tienen derecho a votar son 111, 98 110. millones de personas están en la lista 98, nominal. o sea, votó el 60%. sí, 60%. De ese 60%, 40% no, dijo yo no escojo a nadie. Sí, Pero eventualmente. eso otorga legitimidad. O sea, estamos hablando de un 40% Pues es del que grueso. ahí están, ¿quién no votó? ahí están las leyes, o sea, al final es también eso, o sea, decir, del número que participa, Se van los se porcentajes. van los porcentajes. Ahora pues se les decía, participen. Si no Son quieren, tercos, si no quieren participar. si no quieren participar, anulen su voto, Pero que se oiga algo. que se exprese eso, ¿no? Bueno, yo digo que yo creo que es muy difícil hablar de matriarcado en una situación política, así como lo entendemos ahorita, ¿no? Como si fuera imposición desde una perspectiva de la mujer que va, ¿no? ¿Por qué? Porque la estructura realmente ya está estipulada, ¿no? La forma. No habrá cambios. Yo creo que si vienen los cambios, vienen no solamente por la presidente. Aquí quiero aclarar, la presidente, no la presidenta. La presidente es porque preside, no porque es un género. Ujú. La palabra presidente es por el que preside, la acción que realiza. Es un Entonces, relajote lingüístico. no, pero bueno, digo, creo que hay que ser lógicos en el Porque lenguaje. dicen que hay que decirle la presidenta. No, es que no es un sustantivo. Presidente no tiene género. El presidente es el que preside, punto. Y el que preside y es una forma sin género. es una forma neutra del lenguaje español. Punto ya. O sea, no El tenemos que artículo buscar- la es el que le otorga no le otorga nada. O sea, es la que preside la o él. o él, pero es presidente. Ujú. Entonces, yo siempre voy a decir que es la o el presidente. Digo, Pero pues, ese no es el tema. No el tema no es discutamos ese. Pero sí es el tema porque dices que si vas a ver matriarcado. El lenguaje es importante. O sea, la lengua entonces, es importante. ya desde la forma de referirse a este tipo de estructura y de roles, porque al final es eso. En España ha ocurrido, en Argentina ha ocurrido este lenguaje inclusivo que te trae toda una confusión. Todo por querer Ser inclusivo. cuando realmente es Inclusive. un lenguaje neutro donde tú tienes que expresar ideas que sean netamente, pues digamos así, para toda la sociedad. Bueno, más allá de eso, yo digo, si llega a haber un movimiento de tipo preferencial a la idea, o si hay un cambio más acentuado desde la silla presidencial de una mujer electa, en este caso la ciudadana Claudia Sheinbaum, yo digo que no solamente va a depender de ella, va a depender incluso de llevar esa oposición a un nivel radical. ¿Nos vamos a radicalizar más? No sé si lo vamos a hacer. Lo que sí sé es que si se va a ver un cambio, va a partir de ahí también. O sea, va a partir de esa, una de dos, o establecerte en el nicho, o perder tu posicionamiento. O sea, Va a ser difícil que la va a querer estructura- fortificar Sí, más. sí, o sea, al final a ella le conviene. A ella le va a convenir. Sea, Es que llegamos al mismo pleito de siempre. O sea, le puede convenir a ella, pero ¿qué le conviene al país? No, por en eso. realidad piensan en el bienestar del país. pues hay que ver. Es que no sé qué significa el bienestar del país, por ejemplo. Peña Nieto lo dijo alguna vez. Yo dudo que haya un presidente que se levante todas las mañanas para ver cómo... ¿Qué dijo? Joder a México. ¿Cómo puede joder a México? Pero o sea, pero no creo que bueno, yo espero que pero no lo haga. Es que no sabemos. No, es que mira, es que sí. como dicen lo maquiavélico, no lo sabemos, ¿no? O sea, dices, de repente pueden tener muchas estrategias y muchas cosas, pero
La naturaleza humana a veces es... Sí, maquiavélicamente se piensa que incluso ya estaba hasta pactado con todos. Posiblemente, O sea pero... que ya que la presidenta ya tenía pacto con la derecha y con el naranja. Ya está autoplaticado, ya nada más era, como ella lo dijo, Sí. pues el trámite. Posiblemente, pero yo digo que sí hubo mucha resistencia y sí hubo una manifestación muy radical. O sea, ese sí Pero fue un fenómeno. eso lo hace el pueblo. O sea, la marea rosa. Es que Eso no es sé. producto del pueblo, o sea, una reacción a una convocatoria que hace una persona. Sí, pero a eso me refiero. O sea, decir, por ejemplo, si tú lo ves desde esta perspectiva, dices, ok, es el pueblo, ¿no? Pero realmente quien está a la cabeza, quien preside Ujú. ese tipo de movimiento, ¿qué quiere? ¿Qué busca, no? Entonces digo, muchos de los ciudadanos a pie, de los que estamos así como no en una actividad política, dices, bueno, ¿para qué sería ¿Para qué sería el otro, no? Y entonces, Y entonces aquí viene en esa, es lo que te digo, o sea, ya no es solamente decir, no, si ya está ella va a seguir los pasos, lo que fuera. Son interpretaciones, está, digamos, válido por interpretar. Pero la cosa aquí es, a ver, si ya tienes todo un plan, que propones un beneficio, ¿no? Yo digo, hazlo cumplir. Ahí es donde viene la cuestión, o sea, tienes que hacerlo cumplir. Porque si no va a ocurrir como le pasó al PAN, por ejemplo, ¿no? Como le pasó al PRI con Peña Nieto, pues, que también estaban dentro divididos, pues. Pero eso ahí viene el problema, ¿no? Decir, ahora, ¿cómo vamos nosotros a tomar esa acción? Pues sí, tal cual, esa actividad política que le pertenece al ciudadano para, pues, reclamar, si es necesario, una promesa que no se cumple. Y o que entonces se creo cumple. que llegamos a algo más de fondo. ¿A los mexicanos les interesará en realidad reclamar lo que prometió? Una. Y otra, la mayoría Pues, en realidad tiene la capacidad de poder hacer una elección Pues mira, yo creo que consciente, crítica, analítica de cada uno de los personajes. sí, pero te condiciona. O sea, ¿por qué hubo tanto revuelo con la oposición esta vez? Pues porque les tocaba. O sea, les tocaba algo a ellos. ¿En qué sentido? En que me van a quitar o me van a poner, no sé, pero te toca algo. Entonces empiezas a reclamar. ¿Sí? Como oposición. Como pero oposición. como las personas que están arriba Ahora, sí, pero esas mismas personas que están arriba, pues tienen toda una... manejan a sí, su estructura. sí, una estructura. Abusan de Ahora, la falta de crítica de los que estamos abajo. Ahora, los que estamos abajo, no es que no pienses, pero si te acomoda algo que te va beneficiando, Entonces cada quien ve para su molino y lo vemos por el bien común. Claro, ahora, esa es una parte, ¿no? Porque esa es la crítica que le hacen a los famosos, ¿cómo le llaman? Comentócratas, ¿no? Esa es la crítica, es decir, tachar a los demás de ignorantes menos ellos. Yo no sé qué significa ignorancia en la política, porque realmente yo no soy político, pero no quiere decir que no pueda hablar de política, ¿no? Aunque la interpretación política que tú tengas sí te da derecho a decir lo que tú quieres. Pues Pero, sí, por eso, es la libertad, pero sin fundamento y sin... Pues es mejor te callas, ¿no? Y tratas de ubicar. Eso es lo que yo creo que a veces puede ocurrir, ¿no? Es decir, para muchas personas, pues a lo mejor no les tocó algo negativo, ¿no? Me dieron no sé, mi mensualidad, ¿cómo le llaman? Su beca, su apoyo. Su beca, su aporte, su programa apoyo, social. Su programa, aumentó mi salario por ley, más o menos voy saliendo, no soy rico, no me siento tan pobre. Pero estoy mejor que hace 6 pero años. estoy mejor que hace 6 años, eso que ni qué. ¿Eso contra conciencia o...? Pues en cierto modo te establece un criterio de tranquilidad. No es que te compre la conciencia, pero te adormece un poco, ¿no? No, o sea, estás tranquilo, o sea, ¿para qué voy a salir si es mejor estar aquí tranquilo? O sea, ¿no me entiendes? No sé si me doy a entender. A veces ese adormecimiento se provoca por un estar beneplácitamente tranquilo en una situación que a lo mejor no es la mejor. Pero para ti es mejor que hace... Pero para ti es mejor que hace 6 años, por ejemplo.
¿Tú cómo la ves, Rafita? Pero esa crítica del Ajá. no pensar, del no reflexionar, pues sí cala. Ahora, yo sí he visto, y aquí también creo que es importante, que el estrato social, digamos, de una economía, digamos, alta, está dividido. Sí, o sea, lo también- que obtuvo la señora no fue consecuencia solo de un estrato social. No. Ahí están mezclados, No, arriba, en medio pero y hay abajo. mucha gente que, como se califica, ¿no? O sea, los panistas, priistas, gente de la alta sociedad o del un poquito con un cierta cultura, y no es cierto. O sea, sí hay muchos que también están apoyando este movimiento de la transformación con este estatus. Y también hay una población ¿No? que está muy abajo, que está con Sí, con el ajá, PRI y el... claro, y ahora también vienen las ideologías, vienen las expresiones. Yo soy panista porque yo soy cristiano católico y el PAN es... Pero no se presta también a un cierto fanatismo. Sí, pero digo, al final es un poco eso, pues. O sea, sí está dividido, pues. O sea, sí está como uno pensaría que la gente pobre va con Morena y la gente rica va con la oposición, y realmente no es No así. es así. Yo, bueno, no sé si De Rafa entrada, tenga yo algún creo otro que dato, tendríamos que pero pensar creo que no, más en personas y propuestas que en partidos. Pues claro. O sea, el partido tendría que ser Pero el un partido medio. tiene una ideología, tiene un principio. Es tiene un otra criterio. bronca. Ya ni tienen. Bueno, tendría. A ver, ¿cuál tienen ustedes, Rafita? No, pues nosotros en este caso hay, bueno, distintos partidos, ¿no? Pero por ejemplo el Movimiento Ciudadano ha pugnado siempre por la socialdemocracia, ¿no? Por entender que no puede haber una correcta democracia si no hay un desarrollo social compartido e igualitario en la medida de lo posible, ¿no? Creo que al menos en ese espectro juegan todos, pues también, o sea, tampoco... Hay grandes diferencias. No, o sea, digo, sí, algunas cuestiones El que método. tienen que ver con aspectos doctrinales, pero no creo que la esfera, vaya, una cosa de aquí en México, contrario a muchos países, creo que no domina o no existe presencia, al menos a nivel partidista, de los extremos. En Italia, por ejemplo, que decían, en Sí. Italia hay un partido comunista Sí, y hay sí, un sí. partido, digo, cristiano radical. de ultraderechas, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, ya casi pegándole al neofascismo, ¿no? Y afortunadamente en México creo que no ha sido esta yéndose a los extremos, al menos ideológicamente. No hay como tales, evidentemente las hay muy focalizadas, yo creo, pero no hay una expresión así de que estén peleándose los comunistas contra los conservadores y no, o sea, creo que aquí lo que hay, sí hay diferentes formas de entender el espectro que se ha ido ampliando, pero creo que forma parte también de la tradición política, al menos del México del siglo XX, que es algo que tenemos que entender, o sea, no... México sigue transitando todavía sobre las consecuencias de tener un partido y un gobierno de Estado durante un siglo completo prácticamente, ¿no? No Muchas estamos de los usos No. y costumbres. No de estaremos la haciendo una política. regresión en cuanto a ese sistema. O sea, no regresaremos al el papá gobierno que fue recalcitrante con el PRI. Yo creo que no, o sea, si bien hay algunas características, pero vuelvo a lo que yo comentaba antes, algunas características que son necesarias para el ejercicio del poder, ¿no? A ver, en esta idea maquiavélica justo de que el poder tiene que ejercerse, ¿no? No importa cómo. O sea, la responsabilidad de quien ejerce el gobierno en una república, en una dictadura, en donde sea, es ejercer el poder. Y ejercer el poder lleva ciertas características. Algunas sí, evidentemente pueden sonar autoritarias o menos democráticas que otras, pero finalmente eso es lo que salvaguardan el poder del Estado, que además, qué bueno que así sea, porque finalmente el Estado es la organización que nos hemos dado las personas en este mundo para organizarnos, la cuestión del poder y del orden y del gobierno de los diferentes lugares, ¿no? Malo fuera que no fuera el Estado quien ejecutara el poder. Yo creo que ahí sí hay una cuestión, ¿no? Porque como ocurre muchas veces, ¿no? Platicaba yo ahorita con un maestro aquí de la universidad, el maestro Esteban, que le mandamos un saludo. Él es muy escéptico respecto al papel del Estado. Él cree que el gran poder sigue a esa hora el capital, ¿no? Y desde hace mucho tiempo, pues el capital. Yo sí creo que el Estado sigue ejerciendo gran parte de este poder. Ahora, y lo que preguntábamos ahorita, hay una regresión, yo no lo veo así, o sea, sí hay muchas características que van a seguir y sea quien esté, a quien gobierne, tiene que hacerlo, pero yo lo que creo es que
no se dan las mismas condiciones, evidentemente, empezando por la cuestión social, por la cuestión de la población, por la cuestión de participación y educación. Todo es ineludible decir que lo que le permitió a un régimen de partido único durante tantos años fuera pues los índices tan altos de poca participación, de analfabetismo. Era un país que estaba transitando saliendo de una revolución y que transitaba de lo rural a lo urbano. No es lo mismo ya las condiciones ahorita, ¿no? Habrá quizá muchas, voy a decirlo así, tentaciones quizá autoritarias, pero creo que hay instituciones, que hay ciudadanía informada, creo que hay una idea diferente de la participación política ciudadana para decir que iríamos a un regreso. Sí, va a haber características inherentes a todo régimen político, sea el PRI, sea Morena, sea el PAN, Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo. Y esas pues van a seguir, ¿no? Mientras siga siendo el Estado pues el que tenga el poder político. Yo lo que creo es que sí habrá una oportunidad de transitar a nuevos órdenes, ¿no? Por ejemplo, esta parte que defienden los gobiernos ahora emanados de Morena, y que es una de las frases que siempre ha dicho el actual presidente, que es esta cuestión de separar el poder político del poder económico. Pues eso está bien, pues, ¿no? Entendiendo que las atribuciones del poder político son unas y de la economía son otras. A ningún capitalista nosotros lo elegimos para que gobernara o para que pusiera diputados o coaccionara jueces. A los políticos sí, ¿no? Entonces a ellos sí los podemos traer a dar cuentas, y sí, justamente los elegimos para tratar de que llamen a cuentas a todos los demás que no están habilitados ni legalmente ni moralmente para ejercer el poder. En ese sentido creo que es una parte importante. Y en otro sentido, yo lo que creo es que, como lo mencionaba anteriormente, creo que sí, este gobierno o este partido pues llega con una amplia legitimidad. Podemos decir si votaron o no, si los 35 millones de personas que votaron por la presidenta electa representan a los otros 190 y tantos millones de mexicanos que no votaron. Pero bueno, pues finalmente son las reglas democráticas, sí, ¿no? Claro. Todos aceptaron jugar bajo esas, nosotros aceptamos jugar bajo esas, y sobre esas habrá que construir, ¿no? Y creo que esa legitimidad en las urnas, en los votos, le da cierto margen de maniobra para tomar medidas arriesgadas, ¿no? Yo alguna vez escuchaba, justo refiriéndose a que mucha gente se sorprendía de las decisiones y de las cosas que luego se le ocurren, por ejemplo, al actual presidente, y yo leía que decía, bueno, pues es que pues si querían, o sea, para seguir haciendo lo mismo, pues la gente no lo hubiera elegido a él, ¿no? O sea, justamente lo eligen a él para que cambie todo, y cambie el orden de las cosas. O sea, las transformaciones políticas así son, los cambios de régimen así son. Lo que pasa es que creo que en el siglo XXI, al menos desde la transición democrática, con los 12 años de panismo, el regreso del PRI, esos 18 años creo que nos hicieron pensar que lo que cambiaba era solamente quién ocupaba la silla, ¿no? Y en general se mantuvo más o menos la misma dinámica en lo político, en las relaciones. Digo, el PAN cuando llegó, pues no cambió mucho del régimen, ¿no? O sea, siguió alimentando, un ejemplo, ¿no? Siguió alimentando a los sindicatos, siguió alimentando esta misma relaciones, estos mismos contubernios. Cuando regresó el PRI tampoco es que haya modificado mucho de lo que ya había hecho anteriormente el PAN. Incluso este gobierno, ¿no? O sea, una de las cosas principales, de las promesas básicas del gobierno actual que sale en este año era, pues vamos a cambiar la estrategia de seguridad, ¿no? Porque aparte es uno de los postulados básicos de la izquierda, sacar al ejército, mantener al ejército lo más lejos de la vida civil que se pueda. Y pues no, o sea, el ejército sigue ahí, digo, con otro nombre, con otro uniforme, con otro color, pero el ejército sigue ahí en las calles, ¿no? Entonces, ¿dónde está la transformación? Yo creo que la transformación, al menos como yo la entiendo, de todo esto, es justamente esta parte mucho más a nivel, voy a decirlo así, didáctica y pedagógica, y entender que hay otra manera de hacer las cosas, pues. O sea, creo que la transformación, y uno de los grandes legados
no voy a decir si positivo o negativo, de este gobierno, es justamente el tratar de vincular a las personas de a pie con lo que ocurre en las esferas del poder. Y entonces entramos a la bronca de, oiga, vamos a votar para que decidamos quién va a ser los magistrados de la Suprema Corte, vamos a votar para ver quiénes son los que se encargan del Instituto Nacional Electoral. Eso tendría que ser la transformación que conviene. Ahí sí habría yo Porque no- tú lo dijiste muy bien, o sea, ciertamente contratamos a los políticos para que ellos hagan Tomen la labor decisiones, claro. y le tomamos y le pidamos cuentas. Pero esa función que tiene, ahora me la quiere pasar a mí. Oye, vamos a elegir a magistrados por votación. Entonces, ¿para qué tengo el gobierno? Si a fin de cuentas yo voy a ser el que va a decidir quién va a estar allá arriba. Con todo lo que lleva atrás de los compromisos que pueden adquirir estas personas al ser electas por voto popular. Claro, yo creo, o sea, sí, pero también creo que justamente una de las partes de este cambio de régimen o transformación, yo en lo particular soy muy reacio a mencionarlo en los términos de ellos. Este término a mí de la cuarta transformación a mí no me dice nada, y yo por eso trato tampoco de no decirlo, pues, porque creo que también por ahí se empieza, ¿no? Creo que las imposiciones ideológicas empiezan por nombrarlas, o cuando tú caes en este juego de nombrar las cosas, ¿no? Pues simplemente es el gobierno de Morena y de Andrés Manuel López Obrador, o de Claudia Sheinbaum. Creo que pero las cosas que sí se van, tendrán que ir cambiando, es justo esto, entender que a lo mejor hubo muchos procedimientos que pues no salieron tan bien. Nosotros pensábamos que, o el constituyente mexicano en algún momento pensó, porque eran otras condiciones, insisto, era otro país, que a los ministros se les elegía a partir de estos perfiles, y el presidente mandaba un perfil y se aprobaba por la Cámara de Senadores, y si lo vetaban, él podía elegir. O sea, creo que abrirlo pues a la ciudadanía, creo que también le da cierta congruencia a lo que ha venido diciendo este gobierno, ¿no? En el que la democracia es el pueblo, con el pueblo, para el pueblo, de que el pueblo tiene que hacerse el protagonista de su historia, etcétera, etcétera. Pues también que le entre a este tipo de decisiones. Te veo muy diferente. No, o sea, yo lo que creo es que, o sea, también... Está o sea, hay bien la que preguntarnos. participación ciudadana, es excelente, pero no creo que lo más sano sea que una persona que no conoce el sistema judicial, ni el sistema de justicia, Esas son sí, ni claro. los perfiles idóneos Sí, para no. eso, llega a decir, lo quiero a él, porque se va a convertir en una competencia política, donde lo que se va a ver es la política y no la parte de justicia. Esas son cosas que tienen o sea, que se tienen que acotar, pues, o sea, que se tienen que acotar y que se tienen que repensar y que tiene que haber un diálogo. En ese sentido, yo celebro que al menos haya la intención de la presidenta electa de llevarlo a un parlamento abierto, con participación de la academia, de especialistas, de los legisladores, de los propios jueces, que incluso ya mandaron algunos, de los jueces de tribunales de circuito, dijeron que están dispuestos a entrar a este diálogo, a esta renovación. Yo creo que, si bien estas son cosas que sí hay que preguntarnos, vaya, o sea, si a mí me preguntas, oye, ¿tú te sientes capacitado para elegir a un juez que va a interpretar las leyes y que va a dar? Yo te diría que no, porque pues, a lo mejor yo no tengo ese conocimiento. Pero lo que sí sé y lo que sí sabemos todos es que hay algo muy también, como lo hay en el Poder Legislativo y como lo hay en el Poder Ejecutivo, hay muchas áreas de oportunidad, por no decir que hay Está muchas podrido áreas el negras. asunto. Está podrido, o sea eso cualquiera es que tú evidente. mete una demanda y cuánto se tarda en que te resuelva. Sí, eso está podrido. Pero Eso justamente no creo es lo que que sea hay. la mejor manera de reformar Sí, no, quitar o sea, esa parte podrida. podríamos Ahora, tomar, eso ¿no? de parlamento abierto, Ujú, hubo 3 parlamentos abiertos con López Obrador, ujú. y por más que hubo parlamento abierto, acabaron diciendo, sí, se va a hacer lo que el señor dice. Pero Punto. eso es parte de eso. O sea, mira, yo digo, ¿qué es democracia? En teoría, el gobierno del No, pueblo. lo que es Bueno, democracia, etimológicamente es el gobierno del pueblo. gobierno del pueblo. En ejercicio y en definición real, ¿cómo la defines? Cada quien escoge, o bueno, se eligen a los gobernantes y se eligen a los diputados Ok. y senadores, Sí. que son tus representantes. Si no se elige, Confiesen si que no ellos se llevan la voz. elige el que tú quieres, ¿qué haces? Te tienes que sumar a... Entonces, ahí viene el detalle. Yo lo que digo es que el problema que tenemos aquí no surge propiamente de una disposición unilateral de una persona que dice yo quiero hacer esto, sino de lo que ya venía armándose, digamos, desde abajo o desde oscuramente, lo que es todo lo que es la corrupción y todo ese tipo de cosas, que es donde viene el problema, ¿no?
De hecho, dicen, es que los jurados o los jueces, los magistrados, ¿cómo actúan? Actúan en beneficio del que tiene y en indiferencia del que no tiene. No digo en contra, digo en indiferencia, porque los procesos que hay judiciales son muy tormentosos para la gente que tiene alguna situación. Pero sin en cambio, lo que hay, y yo digo que ese es el problema por ahí, es cuando hay alguien que tiene cierto poder fáctico, un empresario, un político, que le das ese beneficio que no estás haciendo el ejercicio de la justicia, como lo acabo de decir. Entonces, la pregunta es, o sea, ¿estaremos todavía un poquito desfasados del sentido de la democracia y el cómo participa el pueblo? Más allá de que tú tienes un representante, porque se les llama representantes, o sea, uno que está en el Senado, uno que está en la Diputación, uno que está en el Ejecutivo o son representantes que tú eliges y que tú al final aceptas porque la mayoría aceptó. Entonces, pero eso no significa que tú no tengas después el no, derecho de... por eso. ¿Qué es lo que nos falta? Pero me refiero a que ese es el sentido de las famosas reformas o los famosos cambios. Ahora, hablar de transformación, yo no digo que haya transformación. ¿En qué sentido? Son eventuales, o sea, son acontecimientos. Se habla de la transformación en la independencia, se habla de la transformación en la revolución, se habla de la transformación en la reforma. Y esta es la cuarta. ¿En qué? Entonces dices, a ver, si vas analizando realmente qué transformaciones hemos tenido, me parece que ha sido transformaciones de tipo conveniente a quien está en el poder. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque la reforma de Benito Juárez para muchos no les trajo beneficio, ¿no? ¿Qué fue más guerra civil que reforma? Bueno, al final es llamada así, ¿no? Y fue un cambio. Vas a la revolución, vas a la independencia, tienes todo este criterio de cambio, pero que realmente a veces viene disfrazado ese cambio. La otra cosa es, ¿cuántos políticos siguen siendo políticos en uno o en otro lado? El chapulineo. O sea, entonces yo digo, hay que depurar un poco también eso. O sea, también eso hay que hacerlo muy claro, ¿no? Nuestro sistema político está... Digo, al final es eso, o sea, ahorita se habla de la mayoría... calificada. No, pura, o ¿cómo le llaman? La mayoría, está la calificada y está la... Pero cuando tienes ya la representación casi de... proporcional. Pero algo decían que de pura y no sé qué. Bueno, al final tienes una mayoría que ahorita están renegando porque la oposición no dice, pero la ley así está marcada. Entonces dices, bueno, entonces, ¿qué hicieron durante 18 o 20 años para no cambiarla, pues? ¿Y por qué ahorita la están como queriendo reclamar? Cuando se hizo y sí leí yo ese artículo donde se decía que la reforma que habían propuesto en el 21 o 22, decía eso, disminuir el número de representantes por partido para que fuera equitativo la representación de los... y la rechazaron. Entonces yo digo, aquí vamos a eso, es decir, pues yo me acomodo como político donde ahorita pueda, ¿no? Si ya ganó pues me voy con este. Si ya ganó el otro, pues me voy con el otro. Si ya el PRD ya no existe porque ya perdió su registro, pues busco dónde. Y eso es lo que creo que nos ha hecho mucho daño, pues también. O sea, necesitamos una transformación política. Política, más que de otra cosa, porque yo digo, incluso hasta a nivel, si tú te das cuenta, a nivel de, no sé, empresas o de comunicación y todo eso, es otro tipo de, otro estilo, ¿no? De modo y de transformación, y hay muchos beneficios en la sociedad, pero a nivel político seguimos con estas condiciones que nos están, pues sí, un poco apaciguando en esas cosas, ¿no? Nos que se dice que sí es una cuarta transformación, pero en cuanto a las siglas de partido, o sea, empezó como... Pero también sí ha habido cambios, o sea, sí ha habido cambios, sí se ha notado algunas cosas. Yo no es que esté a favor, pero sí ves cosas que no estaban antes, ¿sí me entiendes? Cosas que sí se evidencian, pero que al final no son suficientes, ¿no? Y más allá de las macroobras y de las cosas externas que se puedan... Son elementos de
de ir a la raíz, pues, que es la política, ¿no? O sea, el ejercicio político, pues. Porque al final eso es, o sea, las leyes se reforman, se cambian a conveniencia del estatus que tengas. Necesitamos un tipo de resistencia civil para que haya un cambio político, más que un cambio de régimen. Pues digo, yo creo que se está dando la resistencia civil no a nivel armado, ni mucho menos. No, pues se está dando una desobediencia civil como en Argentina o en Chile que se ha llegado a dar. Pues sí, pero han sido radicales ahí y han sido realmente no tan benéficas, ¿no? En Chile hace 6 años, ¿no? Estaban casi en guerrilla continua, pues. Uh-huh. Ahorita en Argentina, ¿cómo están? No, yo hablo de cuestiones no violentas. O sea, por ejemplo, hay una resistencia civil donde, a ver, nadie paga impuestos. Hazle como quieras. Hasta que no cambie las cosas, nadie paga impuestos. Pues es que es difícil. Es que no somos El Salvador de 4 millones de habitantes. O sea, córtale el billete. Somos 130. O sea, ni siquiera, por ejemplo, ni siquiera en España. Pues no somos 130 los que pagamos impuestos, ¿eh? No, pero somos 130 que vivimos aquí. Sí, pero los que pagan impuestos somos menos de 50 millones. Por eso, pero O sea, digo, somos los que pagan 25, impuesto 30 millones. oficialmente y los que no pagan impuesto que se la van por la derecha o por la izquierda, o sea, yo lo que digo es que sí es complicado, incluso hasta a nivel geográfico, a nivel estructura de un país tan, pues así, tan ecléctico, no tan... ¿Qué camino habría para poder hacer un cambio político? Pues sí, yo digo empezar con la política, o sea, yo digo es empezar por la política. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿cambio político hacia dónde, pues? O sea, creo que o sea, lo que ha caracterizado a los cambios políticos cuando ha habido revoluciones o manifestaciones o cambios así políticos, regularmente la gran mayoría de los cambios se dan para caer en la democracia, ¿no? Pero eso a nivel, por ejemplo, yo sí estoy de acuerdo con eso porque a nivel occidental ese es nuestro paradigma, ¿no? Pero yo pensaría, a ver, los chinos, tú que tu hermano está allá, ¿cómo le han hecho para tener ahorita la riqueza que tienen y el bienestar que están produciendo para ellos? Usted lo decía en algunos programas, o sea, hay un régimen que se hace respetar la ley, no hay para dónde hacerse. Eso, entonces, yo digo, si hubiera eso, ¿tú qué dirías? Está haciendo una dictadura de partido, ¿no? En un primer momento. Pero cuando tú ves a ver lo que hacen ellos, que el Estado es el que distribuye de una manera racionalmente equitativa a las diferentes empresas, les da la oportunidad, les apoya y cuando empiezan a emprender, ellos tienen ya su beneficio también como empresa y dan su aporte al Estado, pues ya dejas de ser autoritario, ¿no? Pero no dejas de ser el que marca. O sea, ahí entiendo que el Partido Comunista marca. Hay una gran injerencia. No, y tal cual, a todo. Uh-huh. Pero todo empresario gana. Y el pueblo gana, porque trabaja. Ahora, entonces dices, bueno, ese modelo que puede ser muy estructurado, puede ser favorable para nosotros, a lo mejor sí. Tú ve a Corea, ¿no? Que es otro modelo, Uh-huh. que es más, ahora sí, al capitalismo y a la cuestión. Pero ¿qué pasa con Corea? Pues se pierde toda la cuestión de la humanidad, ¿no? O sea, se vuelven máquinas de trabajo y de ganancia, pues. Entonces, Corea, Japón, pues empiezan a tener el problema de, pues tal cual, del burnout y de todo ese, de ser los perfectos, ¿no? Porque tienen que ganar, pues, porque tienen que competir, porque tienen que... Y se pierde también su proceso. Entonces, ¿a cuál irías, no? ¿A qué modelo transitaríamos? Posiblemente a lo mejor al coreano, por ejemplo, ¿no? De que es más capitalista, más abierto a esta cuestión del libre comercio y lo que fuera, porque estamos así en esa estructura ahorita. Pero lo que yo veo es lo contrario. Estamos quizá buscando ese modelo donde el Estado regule y donde las empresas puedan tener ese beneficio, pues, esa inversión y esa ganancia y que todo vaya dirigido al pueblo. Pero ya se vuelve una controversia, ¿no? Porque sería entrar en una dinámica donde estaría un solo partido y que todos tendrían que entrarle a esa estructura. Tendrías que cambiar la Constitución, tendrías que cambiar muchas
elementos, ¿no? Que ahora lo pueden hacer. Que ahora lo pueden hacer y que claro, si ese modelo nos convendría y si fuéramos disciplinados, quizá como ellos lo han hecho de esa manera, pues posiblemente tendríamos, pero también tenemos relaciones exteriores difíciles, también tenemos dificultades, pero ahorita por ejemplo tú ve cuántas marcas chinas de carros electrónicos hay en México. Sí, están llegando montones. Y todos los demás a competir. Y los que estaban empiezan a sacar sus carros eléctricos. Porque ya se están ganando el mercado. O sea, eso es lo que digo, ¿cómo llegas a eso? Pues a través de esta... No sé si de este sentido primero como autoritario del Estado, que después empieza a tener estas, pues como oportunidades para los que trabajan, ¿no? Y para los que invierten, ¿no? No sé. Que algo vio China como para invadir con tanta marca de automóvil híbrido y eléctrico, independientemente de cómo se esté manejando la política. Pero también no solamente Porque muchos se están reservando, o sea, la quiero ver industria cómo evoluciona para ver cómo actúa. Sí, pero hay muchas industrias chinas que están en otros ambientes, ¿no? Que también tienen inversión, y eso es lo que hay. Tú te preguntas, ¿cómo le hacen? O sea, si tienes un gobierno tal cual de un solo partido, donde está esta idea centralizada y todo, pero ¿cómo le haces pues para poder tener esta oportunidad de exportar, de salir? Y pues ¿cuántos chinos no hay en todos lados? Sí, sí, sí. O sea, también es la otra, ¿no? Sí, Ahorita claro. también veíamos el problema aquí en la Ciudad de México, ¿no? Que dicen que se están quejando los de la calle de las novias, me parece. Hay una Ah, ya, calle, ahí en el centro. que se estaban quejando que porque los chinos ya tenían como el edificio... No, tienen ¿no? edificios y tienen sí, las plazas. y así como todo que ahí dices, en el oye, centro de la entonces ciudad. ese tipo de cómo es que haces que empiece a darle ese como ese vuelco, ¿no? Tú vas por acá, no sé, a la parte de aquí de Mariano Escobedo, donde está Homero, presidente Mazarik, Ahí en Polanco. allí en Polanco, y ves 15 o 20 restaurantes chinos pegaditos o cerquitas. Y dices, ¿qué onda? Y estás hablando ya no de una industria automotriz, estás hablando de comida, estás hablando de otro tipo de productos y dices, ah, caray. Bueno, evidentemente... Pero no le ganan los tacos de No, pero me refiero a esa como tacos lamineros. a ese impulso que un modelo, como decía Rafa, si vamos hacia allá o si vamos hacia acá, ¿cuál es el que más nos convence? Yo no miré al modelo. O sea, ¿cómo cambiamos la mentalidad de un político? Es casi imposible. ¿Cómo hacemos para que el régimen político en realidad cambie? Pues es que le puede ser como lo hizo Singapur, ¿no? En Singapur, ¿qué pasó? Pues en Singapur lo que hicieron fue, toda la bandada de políticos corruptos directamente a la horca. a la horca o al... Pero eso no lo van a hacer. No, digo, o sea, si tú quieres hacer como un ejercicio así de... dices, Tan radical. tan radical, así fue No. Singapur. Yo creo que sí, o sea, estamos en un... A ver, hay que entender primero el sistema político, ¿no? Yo creo que te dijeran por ahí, de todos los sistemas políticos son malos y el menos malo es la democracia. ¿No? O sea, si partimos de ahí de que el mal menor es la democracia, No sé. creo que No podemos sé. salir adelante. Yo sí soy un convencido sí. de la democracia, de que es el sistema más acabado, al menos el menos peor, ¿no? El que involucra a más personas en la toma de decisiones de lo público, el que permite la construcción colectiva, ¿no? Y que trata de regular justo estas dos cosas entre la libertad y la igualdad, Sí, ¿no? sí. El Estado como regulador. Ahora bien, ¿hacia dónde transitar? Lo que sí sabemos ahorita, no sabemos, es más, no sabemos a dónde vamos a ir, pero sí sabemos al menos ahorita a dónde no vamos a regresar. Yo vuelvo a la cuestión de los votos, ¿no? Creo que la política, y que a lo mejor por eso tenemos tantas dudas y tenemos tanto escepticismo, porque no nos había tocado, al menos en un siglo, a los mexicanos, vivir una transición como esta. A ver, el régimen de partidos tal cual lo conocimos
está Ya acabado, se ¿no? acabó. Ya se acabó, ya las fuerzas estas que todos conocíamos, PAN, PRI, Sí. PRD, Ya se acabó para la oposición. y este espectro se acabó, pero entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo se van a construir? ¿Va a haber una refundación? Yo considero también que las personas que están o que se sentían representadas por partidos como el PRI, como el PAN, necesitan también hacer una recomposición, ¿no? Ahora, también habría que tener cuidado de no corrernos hacia los extremos, ¿no? Claro. O sea, pero sí una reflexión a ver hacia dónde construimos con esta realidad, con un nuevo partido dominante, pero con una sociedad civil cada vez más participativa, con la mitad de los estados que se jugaron y la mitad de los estados que van a gobernar este país van a ser gobernados por mujeres. Ujú. No solo es el país, sino es ya los estados claves. O sea, los 3 estados que tienen el mayor población, ¿no? En términos de Sí, participación son electoral, mujeres. que son el Estado de México, Veracruz y la Ciudad de México, van a estar gobernadas por mujeres. El país va a estar gobernado por una mujer. Muy probablemente el Congreso arranque con presidentas mujeres también, ¿no? Sabrá a quién vayan a elegir, evidentemente alguien que viene de este grupo político. Pero bueno, a partir de eso, pues son tiempos que no nos había tocado vivir y la oposición y el propio partido del gobierno tendrá que recomponerse, a ver, tendrá que responder, porque muchos de los que ganaron, incluso de los gobiernos locales que son de Morena, pues eran del PAN, no eran del PRI, Sí, o eran sí, de otro lado, y eran los que iban a anteriormente. ganar, y como no les dieron la candidatura allá, se vinieron acá Sí, claro. y garantizaron sus victorias, ¿no? O sea, tampoco creo que estemos siendo gobernados por una sola ideología. Incluso al interior de Morena, que eso sí concedo que se parece mucho al PRI de los 70s, podían convivir las derechas, las izquierdas, todo tipo de manifestaciones políticas. Entonces, sí creo que habrá que ver también, renovar también el poder, los organismos, o sea, sí, los organismos autónomos como los conocimos hasta ahorita, el INAI, el INE, todos esos van para afuera también, ¿no? O sea, va a haber, ya lo avisaron y sobre aviso no hay engaño, pues, ¿no? Van a construir otro tipo de organismos. Ahora, en la medida de lo posible, que toda la ciudadanía esté enterada y que participe, y aunque haya una línea y se vaya a hacer esa, pues que no sea, vaya, que no quede en la ciudadanía no participar por eso, Claro. sino exigir, participar y hasta donde sea posible, ¿no? Y entonces a partir de ahí creo que sí se puede empezar a construir algo. Hay yo creo al menos en el país, o sea, no es poco, como comentaba el maestro David, o sea, no es poco el porcentaje de personas que tampoco votaron por la opción política que está gobernándonos, ¿no? O sea, también hay un contingente importante, pero que debe de transitar a otro tipo de oposición. O sea, creo que principalmente lo que nos deja, o lo que yo siento que es una de las grandes lecciones de esta elección, es que la estrategia de ser una oposición tajantemente contraria y de frente al régimen no funcionó. No funciona. El régimen se recompuso y todas estas personas, por X o Y razón, porque efectivamente vieron incrementado su ingreso en términos reales, o porque la beca, o porque esto, o simplemente porque les caía bien el presidente o la nueva candidata, pues no funcionó. O sea, esta estrategia del golpeteo y de la confrontación, y sobre todo, y en eso sí también quisiera ser yo muy claro, esta idea de pensar que México es un proyecto o es otro, creo que ya nos dio, y la gente votó no por eso. O sea, la gente cree que no es un México polarizado. Ahora, si es un México de un solo lado o es un México que busca la diversidad, eso lo vamos a tener que construir como sociedad y como ciudadanos en los próximos años, ¿no? O sea, ¿consideras que no estamos polarizados? No, yo creo que no. Ahí sí hubiera, lo que tú decías, se hubiera manifestado una cuestión más radical, mucho más violenta, y me parece que si hubiera sido más polarizado, estuviera un poquito ya al borde, pues, de una casi guerra civil, ¿no? Pero yo pienso que no hay polarización de esa manera, pues. Yo pienso que hay polarización en una ideología de preferencia, pues, es decir, a un cierto grupo, a un cierto poder fáctico le había convenido esto, y por eso lo promovió de esta manera. Pero no que fueran todos.
y que dentro de ese grupo había diferencias. También esa es la otra, o sea, no es que, digo, el personaje X no, o sea, ese era un grupo, pues, con una cierta, como un cierto motivo, digamos, para hacer esa lucha. Yo sí digo que no se radicalizaba, porque incluso, por eso digo, independientemente de que quizá en un momento te pudo afectar el cambio, lo que fuera, hubo más beneficio para muchas personas y malos empresarios. O sea, pregúntale a cualquier empresario cuántas pérdidas tuvo y no tuvo grandes pérdidas. En los reportes que manejan no tuvo grandes pérdidas algunas empresas grandes. No, pues siguen sin pagar impuestos. ¿No? Tuvieron Los que más ganan. beneficio. Yo creo que una empresa no representa pérdidas No, pero con uno o con otro, ¿eh? A lo que me refiero es eso, o sea, a veces son pequeños grupos que se polarizan, pero también después de esos grupos que se polarizan, quieras o no, tienen que reubicarse, y esa reubicación es la que está ocurriendo ahorita. Digo, al final, si es una forma de reclamo, de decir que sí necesitamos un cumplimiento de las promesas, seguir dándole pauta a esta oposición, no sé qué, está bien, pero creo que no hay radicalismo, pues. Uh-huh. Yo más que radicalismo en el proyecto político, lo que sí creo que había era una... porque tenemos que decirlo, el régimen se mantuvo por un personaje, ¿no? O sea, sí había una animadversión, había un sector del país que tiene una animadversión cantada en contra del actual presidente, y hay otro grupo que lo considera un patriarca, por decirlo Es que si no hay confrontación, pues no hay juego. Sí, claro, si no hay dialéctica, no, dijeron los clásicos, no hay pero es manera de obtener algo nuevo. Es como dice, o sea... Estoy de acuerdo con lo que dice mi contrincante, pero es el arte de la retórica, o sea, claro, pues, la retórica es el arte de convencerte, de seducir, de disuadir, ¿no? Entonces es parte de la estrategia que el presidente tuvo durante 6 años, o sea, él era un retórico con esa seducción y ese convencimiento, y para algunos era lo contrario, o sea, decir... No hay polaridad, pero sí hay confrontación. Sí, o sea, sí hay puntos de vista distintos, ¿no? Yo creo, pero una confrontación que estaba basada en un personaje. Sí, esa es la situación. Y no en una realidad. Este país, por primera vez, a partir del 1 de octubre, no va a tener en la agenda pública como protagonista Andrés Manuel López Obrador. Y Andrés Manuel López Obrador era el protagonista de la agenda pública en México desde el año 2000. Y si nos ponemos desde que empezó quisquillosos, desde que empezó a tomar pozos petroleros en Tabasco en el 96, ¿no? Entonces, creo que eso también nos va a llevar a otra cuestión, porque yo creo que no va a aguantar este clima de la retórica y este clima de la política. Claudia Sheinbaum no la va a aguantar, ella va a tener que hacer otra forma de política. Creo que se pasó justamente de la figura que tú dices. Sí, es una figura muy fuerte, muy relevante, significativa para un gran número de mexicanos, pero yo voy más por la parte que decía el padre de los cambios que se ha generado, que han mejorado la vida de una gran cantidad de personas con el salario mínimo, con el programa social. Eso a fin de cuentas acaba ganando un adepto, al principio hacia su imagen, pero ahora se va hacia su partido. Tiene un gran ejército de servidores de la nación, que visitan constantemente a cada una de las regiones. Eso es un músculo político muy fuerte. Sí. Él será colocado en la historia en el lugar que le corresponda, cual sea ese, pero poco a poco se va traspasando esa línea de la figura del señor presidente a las acciones que hizo, que se van ganando adeptos. Claudia no va a tener la bronca de tener que ser la imagen. Ella tiene que seguir procurando mantener ese río de recursos para el bienestar. Bueno, esa ya es otra forma. Eso ya es distinto. Sí, pero con eso sigues y conservas las cosas. No, sí, pero no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil para ella. Porque no es él. O sea, ya de entrada ya... Sí, no es él. Pero entonces, él... o sea, es como... tonto no es. O sea, él sabe perfectamente que tarde o temprano su imagen tendrá que irse relegando. Mira, ¿cómo le hago para que esto no se me caiga? Yo digo, él sigue estando atrás. ¿Ves cómo Salinas de Gortari? ¿Cómo estuvo Salinas de Gortari tantos años atrás? Los alfileres. Bueno, al final... Los alfileres. Ok, al final, ¿cuánto estuvo? O sea... Si nos referimos a que va a haber una incidencia de ese tipo... Pues estuvo muy poco, pues...
Cedillo le agarró a su hermano, vámonos. Por eso. Para Entonces, atrás. dices, ¿cómo puedes tú incidir en una situación donde ya no estás tú al frente? Pero también con una situación donde ya no tienes la misma retórica y la misma fuerza de la figura que tú estabas formando al frente de un partido. Eso va a ser un cambio. Y yo sí digo, yo creo que a Claudia no le va a convenir seguir ese modus operandi de López Obrador. Ella tiene que construir el suyo. Sí. ¿Cómo? Como sea. Pero ya Él. lanzó algunos mensajes de que va más o menos Pues sí, igual pero- con las mañaneras. Pero no va a ser igual. Y no va a aguantar igual. No es posible ¿No? que sea igual porque no es la misma persona No. de entrada. Entonces yo digo- no tiene el mismo carisma, ni la misma Claro. trayectoria, ni ha visitado tanto el país como lo visitó López Obrador. Que eso sí hay que reconocerle. O sea, el señor sí. conoce todos los rincones de México. Pero entonces a lo que yo me refiero es que eso no va a ser tan fácil sostenerlo a esa manera. Si el partido, y en este caso la presidente, ubica su estilo, su modo, posiblemente de un... Pero ella tiene que, yo sí te digo, tiene que crearse una propia Forma de forma de ejercer el poder. Bueno, ¿no? pues ya vámonos. Hoy sí estuvo un poquito más. No, pues son estos Poquito temas más. los que Lo bueno es que yo nada más apasionan. pregunto. Son los que apasionan y está bien el diálogo y la discusión siempre serán importantes Bueno. y eso es lo principal. Padre, avisos parroquiales. Avisos parroquiales, El Día del Padre. Día del Padre el domingo. Felicidades a los papás, a todos aquellos colaboradores de la universidad que son padres de familia, pues también hay que festejarlos, ¿no? Y me parece que el día de mañana tendremos, bueno, ya no lo digo porque eso ya va a ser para otro. Pero bueno, mañana tendremos nuestro taller. Sí, Nuestro sí, taller y, de maestros y personal administrativo. y también habrá un encuentro de jóvenes universitarios. De las las IUS, de Ajá. pastoral me parece, ¿no? Las IUS pastoral se unen mañana. Creo que son algunos países de América Latina los Son que se van como a juntar. 9 o 10 universidades. Porque por si no saben, la Universidad Salesiana tiene presencia en ¿cuántos países? Las universidades salesianas, pues, ¿qué será? En América 130. tenemos... bueno, en el mundo, no, universidades no tenemos en todo, pero salesianos en 130. Ok. Y universidades en América sí tenemos en Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia. Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y Colombia últimamente. Próximamente. Pero en Brasil son como 10 universidades. Próximamente habrá Universidad Salesiana Cancún, si no sabías. Excelente, vamos a pedir nuestra transferencia Luego, ¿no? ya un año sabático, ahí vamos a dar clase en Cancún. Muy bien, me parece excelente. El Caribe. Vamos con traje de baño, me parece un gran acierto de esta. Nada más hay cuidado porque los que tienen esa prelatura creo que son los legionarios Los y son legionarios. medios celosos. Andan por allá. Está la náhuatl del Mayaf, ¿no? Sí, la Nagua del Mayab, Del creo que es Mayab. la única que así como... No sé De si estilo. acaba de llegar la Salle, no me parece. Sí, ya está la Salle en Creo que sí. Cancún. Ah, sí, Cancún. Pero bueno, pues ahí haremos nuestra luchita. Muchas gracias. Felicidades, señor padre, feliz Sí, día, mi papá. felicidades. Un abrazo. Pues muchas gracias, Eran Cuevas, por echarnos la mano hoy en la grabación del programa del día de hoy. Un abrazo a todos los papás y pues a ver si nos vemos el próximo viernes, que es viernes ¿qué? 21. 21, porque es 14 mañana. Próximo viernes 21 esperemos estar por acá en vivo. Y si no, pues ya le grabamos otra vez, ¿no puedes? Creo que grabados discutimos. Bueno, muchas gracias Cuevas, muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos ven en el programa grabado. Dejen sus comentarios y dentro de 8 días, de mañana en 8, nos estaremos viendo primero Dios. Gracias. Gracias. Bye.